Bienvenidos mis amigos, mis amigas, preciosos y preciosas. Hoy vamos con el tema la cátedra asiento bajo. Lo catedrático, la catedral del mundo es tenido como posiblemente la más grande dignidad en lo que es la representación de la inteligencia humana. De donde, por ejemplo, tenemos que las más grandes universidades del mundo toman una cátedra. De hecho, se puede transliterar que son catedrales. ¿El qué? Las universidades, porque se mueven en el mismo espíritu de la palabra. De cátedra, catedral, ¿verdad? Entonces, no han podido apartarse lo catedrático, la cátedra, no ha podido apartarse de la tradición católica de la catedral, de donde ustedes pueden entender que las más grandes universidades del mundo son católicas, ni siquiera protestantes, son católicas. ¿Por qué? Porque está asociado lo catedrático con la catedral. Entonces, han podido ser los mayores ateos recalcitrantes de la historia, sin embargo han estudiado en universidades y han intentado sentar ¿qué cosa? Cátedra. ¿Por qué? Porque se han asociado a lo catedrático, han querido dar lecciones catedráticas. ¿Verdad? ¿De dónde? De las catedrales. De las catedrales católicas. Entonces no se han podido nunca salir de eso. Inclusive gente atea, gente pseudocientífica, como quieran llamarle, pero no se han podido disociar de que sus estudios forman parte también como estudios catedráticos de la catedral católica. ¿Cuál es la catedral católica por antonomasia? Hombre, la Santa Sede, Roma. Claro, está claro. Ahora, vamos a pasar por la escritura de Matillahu 23:2, donde precisamente va a referir Yahshua HaMashiach en sus propias palabras qué pasa con la cátedra, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la cátedra? Y si esa cátedra tiene algunas vías de trascender delante de su presencia. Vamos a ver que no. Vamos a ver que la cátedra primero es identificada y luego va a ser descartada, aunque el mundo la tenga como la más grande dignidad. ¿De dónde viene que 23:2, lo vamos a leer de la Sefer Dabar, que dice: los soferim, escribas de la Torá, y los perushim, fariseos, se sientan en la silla de Moshe. En la mayoría de versiones dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, ¿verdad? Aquí dicen: los escribas de la Torá y los fariseos se sientan en la silla de Moisés. Ahora, ¿cuál es esa silla de Moisés? Está claro que es una cátedra. Esa silla, cátedra, fíjense la palabra, ¿de dónde viene? Miren. Cata es abajo y edra asiento. De manera que no mentimos si decimos que la más grande dignidad en cuanto a la inteligencia humana ha sido sentarse abajo, pero un abajo de baja frecuencia, de frecuencia polvo, porque ha sido cata abajo, edra asiento, una cátedra asiento bajo, un asiento bajo, donde se ha sentado o se ha asentado la inteligencia humana. ¿Bajo el régimen de qué? Bajo el régimen de la catedral, de la Santa Sede. ¿Están entendiendo, verdad? Ahora, vamos a nuestra versión y dice así. 23:2, en Nueva Versión Internacional, dice 23:2, dice, esta es la secuencia. Dice: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Fíjense que mientras gentes mesiánicas y gentes apegadas al judaísmo
a ser cada vez más apegados a los enemigos que han sido a lo largo de toda la historia enemigos de Yahshua HaMashiach, porque son los primeros que le descartaron y los primeros que no quisieron saber nada de Yahshua HaMashiach, aunque, por supuesto, la voz de Elohim está para todo aquel que quiera oír. Él no descarta a nadie, ¿verdad? Pero el punto es que las traducciones que el mesianismo hoy en día está descartando porque ya no quieren saber nada del griego, ¿verdad? Descartan a lo griego, descartan todo, descartan China, descartan Rusia, descartan todo. Y quieren conservar, pues, sus miserias de muerte y de enfermedad aquí, ¿verdad? Todo lo que dé. Bueno, pero las versiones realmente están mejorando porque están captando el Ruach, el espíritu, la coherencia de lo que se dice. Y en ese sentido, las versiones están mejorando. Tanto así que esta versión, pues, nos dice lo que hay. Dice, los maestros de la ley religiosa. Dice bien, es una ley religiosa. Los intérpretes de la ley religiosa, ceremonial, ritualista, todo eso es religión, a cómo la religión se ha desarrollado a través de la historia, ¿verdad? Ritualista, ¿verdad? Ceremonial. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos habla por sí mismo, que si fuera por los mesiánicos nos hubieran intentado colar todavía de que Yahshua HaMashiach fue fariseo. Imagínense por dónde van. La desfachatez no tiene límites en ellos. Dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales. Claro, lo hemos explicado varias veces, ¿verdad? Una cosa es ser una voz autorizada y otra cosa es ser una voz de autoridad. Que haya sido esa cátedra de Moisés, esa cátedra de las protecciones lingüísticas de cada país, esa cátedra de palabras, de símbolos, de representaciones espirituales, que haya sido una voz autorizada, sí, pero no es una voz de autoridad. ¿Por qué? Porque, hombre, si supieran estudiar lo que de verdad significa cátedra, verían que es un asiento bajo. Empezando por ahí. Entonces, todo lo que ellos han ministrado es una bajeza. ¿Por qué? Porque cátedra es un asiento bajo. Cata, bajo, edra, asiento. ¿De dónde va a venir el asiento bajo? Por supuesto, de la catedral, de lo pontificio, de la Santa Sede. ¿Está claro? ¿Verdad? Y con todo el amor. Y con todo el amor se lo decimos a todo aquel que quiera oír. A fin de que se libere. ¿De qué? De ley religiosa, fariseos, leyes religiosas, ceremonia, ritual que no lleva nada. ¿Por qué? Porque es un asiento bajo, no te va a llevar a nada. Te va a llevar a frecuencia baja. Entonces dice, los maestros de la ley religiosa, claro, en eso son maestros. ¿Pero en qué? En ceremonia, en frases hechas, en rituales, ¿verdad? Y los fariseos, que habla de por sí, engañadores, dan una apariencia, se hacen pasar por, son los intérpretes oficiales o voces autorizadas, pero no de autoridad, de la ley de Moisés, de la Torá de Moisés. Entonces, Yahshua HaMashiach nos está diciendo, la Torá de Moshe está siendo parasitada por sus intérpretes oficiales o voces autorizadas, que son los maestros de la ley religiosa, ceremonial, ritualista y los fariseos. Eso es lo que nos está diciendo hoy Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Para guiarnos. Entonces, sigue diciendo, en el desarrollo, si quieren leemos un poco más abajo, 23,
3 dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. No sigan su ejemplo de ellos, ¿verdad? Esto, si lo estudiáramos desde el hebreo, sería más rico todavía. Ahora lo vamos a repasar. Dice, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Bendito sea nuestro Elohim, que ha trabajado también en el cristianismo. Claro que sí, para sacar estas versiones, estas maravillas de Elohim, ¿verdad? Dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar, fariseos. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse a la mesa principal de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí porque tienen un solo maestro y solo ustedes son hermanos por igual, todos ustedes. Además, dice, ya para concluir, aquí en la tierra no se dirigen a nadie llamándolo padre. Fíjense dónde focaliza nuestro Elohim bendito. No llamen papa. No llamen padre a nadie. Eso es mentira. Porque solo Elohim que está en el cielo es su padre. Y no permitan que nadie los llame maestros, rabinos, porque uno es vuestro maestro. Entonces, pero, oigan, y esos mesiánicos, todos tienen su rabino, que les filtra y les hace porosos a lo que es la iniquidad. La iniquidad de hacerse pasar por. La iniquidad de mentir sabiendo que están mintiendo. Ahora, vamos a leerlo del hebreo que dice así. Los escribas de la Torá y los fariseos se sientan en la silla de Moisés, en la cátedra, en el asiento bajo. Claro, para el mundo es un asiento de honor, pero para Elohim y para todo lo que va a ser elogiable es un asiento bajo, de baja frecuencia, que no ha transmitido otra cosa que baja frecuencia. Programaciones perniciosas para la salud. Cuando digo salud, digo salvación del hombre y de la mujer. Entonces dice, los escribas de la Torá y los fariseos se sientan en la silla de Moisés, así que cualquier cosa que le digan que Moisés dijo, tengan cuidado de hacerla. Cuando le digan algo que Moisés dijo, no que ellos digan que Moisés dijo, sino cuando digan cualquier cosa que Moisés dijo en verdad. Tengan cuidado de hacerla, pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen porque ellos hablan pero no actúan. Así que ahí está ya, pues, correctamente definida lo que es la cátedra. Ahora, nosotros, el pueblo de Elohim, esperamos sentarnos en asientos celestiales, ¿verdad? En un banquete perpetuo. Claro, también esperamos un asiento, pero no es cátedra, no es un asiento bajo, sino un asiento elevado. Porque ya no vamos a estar allí las voces autorizadas, sino las que de verdad hemos sido voces de autoridad, porque hemos respaldado lo que hemos dicho con la actuación y con el hecho. El amor por delante y el perdón por delante, y todo el mundo puede verlo. Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom.